Capítulo 5. Prácticas particulares de esta devoción. 1. Prácticas exteriores. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no por eso carece de prácticas exteriores, que no conviene descuidar. Esto había que practicar y aquello no dejarlo. Mateo 23:23. Ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre acostumbrado a guiarse por los sentidos lo que ha hecho o debe hacer, ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve, cosa que no hacen las prácticas interiores. Por tanto, que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón, que hay que evitar las exterioridades, ya que pueden ocultar la vanidad, que no hay que hacer alarde de la propia devoción, etc. Yo le respondo con mi maestro: alumbre también la luz de ustedes a los hombres, que vean el bien que hacen y glorifiquen al Padre del cielo. Léase Mateo 5:16. Lo cual no significa, como advierte San Gregorio, que debemos realizar nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarnos sus alabanzas. Esto sería vanidad, sino que a veces las realicemos delante de los hombres con el fin de agradar a Dios y glorificarle, sin preocuparnos por los desprecios o las alabanzas de las criaturas. Voy a proponer en resumen algunas prácticas exteriores, llamadas así no porque se hagan sin devoción interior, sino porque tienen algún externo que las distingue de las actitudes puramente interiores. Primero, preparar y hacer la consagración. Primera práctica. Quienes deseen abrazar esta devoción particular, no erigida aún en cofradía, aunque sería mucho de desear que lo fuera, dedicarán, como he dicho, en la primera parte de esta preparación al reinado de Jesucristo 12 días, por lo menos a vaciarse del espíritu del mundo contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Para ello podrán seguir este orden. Durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes, sobre nuestras malas intenciones, sobre nuestras malas inclinaciones, y no considerarse durante los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, cabros. O meditar esos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro en lo que eres, un poco de estiércol en lo que serás, pasto de gusano. Rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que los ilumine, diciendo: Señor, que vea. Léase Lucas 18:41. O que yo te conozca. O también: ven Espíritu Santo. Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser el fundamento de las otras. Y para ello dirán todos los días el himno Salve, Estrella del Mar, y las letanías de la Santísima Virgen. Durante la segunda semana se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho. Y rezarán con esta intención como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve, Estrella del Mar, y además el rosario o la tercera parte de él.
Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán leer y meditar lo que arriba hemos dicho y rezar la oración de San Agustín que se lee hacia el comienzo de la segunda parte. Podrán repetir 1,000 veces cada día con el mismo santo. Y yo te conozca, Señor. O bien, Señor, sepa yo quién eres tú. Rezarán como en las semanas anteriores las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella del Mar. Y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. Al concluir las 3 semanas se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a Jesucristo, en calidad de esclavos de amor por las manos de María. Y después de la comunión que procurarán hacer según el método que expondré más tarde. Recitarán la fórmula de consagración que también hallarán más adelante. Es conveniente que la escriban o hagan escribir, si no está impresa, y la firmen ese mismo día. Conviene también que paguen en ese día algún tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, ya como penitencia por su infidelidad al compromiso bautismal, ya para patentizar su total dependencia de Jesús y de María. Ese tributo naturalmente dependerá de la devoción y capacidad de cada uno, como por ejemplo un ayuno, una mortificación, una limosna o un cirio. Pues aun cuando solo dieran en homenaje un alfiler, con tal que lo den de todo corazón, sería bastante para Jesús que solo atiende a la buena voluntad. Al menos en cada aniversario renovarán dicha consagración, observando las mismas prácticas durante 3 semanas. Todos los meses y aún todos los días pueden renovar su entrega con estas pocas palabras. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. Pasamos al rezo de la coronilla. Segunda práctica. Rezarán todos los días de su vida, aunque sin considerarlo como obligación, la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padres Nuestros y 12 Ave Marías, para honrar los 12 privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. San Juan vio una mujer coronada de 12 estrellas, vestida del sol y con la luna abajo de sus pies. Esta mujer, según los intérpretes, es María. Ver Apocalipsis 12:1. Sería prolijo enumerar las muchas maneras que hay de rezarla bien. El Espíritu Santo se las enseñará a quienes sean más fieles a esta devoción. Para recitarla con mayor sencillez será conveniente empezar así. Dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima. Dame fuerza contra tus enemigos. Enseguida rezarás el credo, un Padre Nuestro, 4 Ave Marías y un Gloria. Todo ello 3 veces. Al fin dirás, bajo tu amparo. 3. Pasamos a llevar cadenillas de hierro. Tercera práctica. Es muy laudable, glorioso y útil para quienes se consagran como esclavos de Jesús en María, llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro bendecida con una fórmula propia que se ofrece más adelante. Estas señales exteriores no son en verdad esenciales y pueden suprimirse aún después de haber abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos de alabar en gran manera a quienes, una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio, con que el pecado original y tal vez los pecados actuales los tenían atados, se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo y se glorían con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo. Y con cadenas 1000 veces más gloriosas y preciosas, aunque sean de hierro y sin brillo,
que todos los collares de oro de los emperadores. En otro tiempo no había nada más infamante que la cruz. Ahora, este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre los antiguos más ignominioso, ni lo hay entre los paganos. Pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que esas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos liberan y preservan de las ataduras infames del pecado y del demonio. Nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y a María, no por violencia y a la fuerza, como presidiarios, sino por caridad y amor como a hijos. Con correas de amor los atraía. Dice el Señor por la boca de su profeta. Esas cadenas de amor son por consiguiente fuertes como la muerte, y en cierto modo más fuertes aún para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte esas gloriosas preseas. Y efectivamente, aunque la muerte destruye el cuerpo reduciéndolo a podredumbre, no destruirá las ataduras de esa esclavitud que, siendo de hierro, no se disuelven fácilmente, y quizás en la resurrección de los cuerpos, en el gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus huesos constituirán parte de su gloria y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo. Dichosos, pues, 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús y María que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. Esas son las razones para llevar tales cadenillas. Veamos. Primero, para recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo, la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos. Dado que el hombre acostumbrado a gobernarse más por los sentidos que por la fe pura, olvida fácilmente sus obligaciones para con Dios si no tiene algún objeto que se las recuerde. Estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para traerle a la memoria las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio, de las cuales lo libró el bautismo, y de la servidumbre que en el santo bautismo prometió a Jesucristo y ratificó por la renovación de sus votos. Y una de las razones que explican por qué tan pocos cristianos piensan en los votos del santo bautismo y viven un libertinaje propio de paganos, como si a nada se hubieran comprometido con Dios, es que no llevan ninguna señal exterior que les recuerde todo esto. Segundo, para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de Jesucristo y que renunciamos a la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio. Tercero, para liberarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno, porque es preciso que llevemos las cadenas de la iniquidad o las del amor y de la salvación. Hermano carísimo, rompamos las cadenas de los pecados y los pecadores, del mundo y de los mundanos, del demonio y de sus secuaces. Arrojemos lejos de nosotros su yugo funesto, rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Mete los pies en su cepo para usar el lenguaje del Espíritu Santo y ofrece el cuello a su yugo. Inclinemos nuestros hombros y tomemos a cuesta la sabiduría que es Jesucristo. Arrima el hombro para cargar con ella y no te irrites con sus cadenas. Toma nota de que el Espíritu Santo, antes de pronunciar estas palabras, prepara el alma a fin de que no rechace tan importante consejo, diciendo: escucha, hijo mío, mi opinión y no rechaces mi consejo. No lleves a mal, amigo, que me una al Espíritu Santo para darte el mismo consejo. Tus ataduras son una venda saludable. Como Jesucristo en la cruz debe atraerlo todo hacia Él, de grado o por fuerza. Atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos, a manera de presidiarios y demonios, a su ira eterna y a su justicia vengadora. Mientras atraerá particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con las cadenas del amor. Atraeré a todos hacia mí, los atraeré con cadenas de amor.
Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo pueden llevar sus cadenas al cuello, en los brazos, en la cintura o en los pies. El padre Vicente Carafa, séptimo superior general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad en el año 1643, llevaba en señal de esclavitud un aro de hierro en cada pie y decía que su dolor era no poder arrastrar públicamente la cadena. La madre Inés de Jesús, de quien hablamos antes, llevaba una cadena a la cintura. Otros la han llevado al cuello, como penitencia por los collares de perlas que llevaron en el mundo, y otros en los brazos para acordarse durante el trabajo manual de que son esclavos de Jesucristo. 4. Celebración del misterio de la Encarnación. Cuarta práctica. Profesarán singular devoción al gran misterio de la Encarnación del Verbo el 25 de marzo. Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se halla prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio. Esos son los fines principales de la esclavitud de Jesús en María. Observa que digo ordinariamente el esclavo de Jesús en María, la esclavitud de Jesús en María. En verdad, se puede decir, como muchos lo han hecho hasta ahora, el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen. Pero creo que es preferible decir el esclavo de Jesús en María, como lo aconsejó el señor Tronzón, superior general del seminario de San Sulpicio, renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad, a un clérigo que le consultó sobre este particular. Las razones son estas. Primero, vivimos en un siglo orgulloso en el que gran número de sabios engreídos, presumidos y críticos hallan siempre algo que censurar hasta en las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas. Por tanto, a fin de no darles sin necesidad ocasión de crítica, vale más decir la esclavitud de Jesucristo en María y llamarse esclavo de Jesucristo que esclavo de María, tomando el nombre de esta devoción preferiblemente de su fin último, que es Jesucristo, y no de María, que es el camino y medio para llegar a la meta. Sin embargo, se puede en verdad emplear una u otra expresión como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que viaja de Orleans a Tours, pasando por Amboise, puede muy bien decir que va a Amboise y que viaja a Tours, con la diferencia, sin embargo, de que Amboise no es más que el camino para llegar a Tours, y que Tours es la meta y término de su viaje. Segundo, el principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la Encarnación. En él Jesucristo se halla presente y encarnado en el seno de María. Por ello es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y tan excelentes almas. Oh Jesús que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad. Tercero, esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan tan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María y María toda en Jesús, o mejor, no vive en ella, sino solo Jesús en ella. Antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús.
De suerte que a nuestro Señor se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina María, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en 2 palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido. Que en este misterio, Jesús en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios. La sala de los secretos que Dios escogió, de acuerdo con ella a todos los elegidos, que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos. Por eso al entrar en el mundo dice él: aquí estoy yo para realizar tu designio. Le hace Hebreos 4:16, que este misterio es, por consiguiente, el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y la gracia de todos ellos. Y por último, que este misterio es el trono de la misericordia, generosidad y gloria de Dios. Es el trono de la misericordia divina con nosotros, porque dado que no podemos acercarnos a Jesús sino por María, no podemos ver a Jesús ni hablarle sino por medio de ella. Ahora bien, Jesús, que siempre complace a su querida madre, otorga siempre allí su gracia y misericordia a los pobres pecadores. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia. Le hace Hebreos 4:16. Es el trono de su generosidad con María, porque mientras Jesús, nuevo Adán, permaneció en María, su verdadero paraíso terrestre, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas. Por ello, los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como Dios solo fuera magnífico en María. Es el trono de la gloria que Jesús tributa al Padre, porque en María aplacó él perfectamente a su Padre, irritado contra los hombres. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. En ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria que la que le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua, y finalmente, en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Quinto, recitación del Ave María y del Rosario. Quinta práctica, tendrán gran devoción a la recitación del Ave María o salutación angélica, cuyo valor, mérito, excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos, aun los más instruidos. Ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el Beato Alano de la Rupe, para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas. Proclamaron a voces y predicaron públicamente que, habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular. Que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de la vida y que, por tanto, esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas esta oración. Bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de vida, Jesucristo. Que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno, y que un alma que no es regada por esta oración celestial no produce fruto, sino malezas, espinas, y está muy cerca de recibir la maldición. Esto es lo que la Santísima Virgen reveló al Beato Alano de la Rupe, como se lee en su libro De Dignitate Rosarii, y luego en Cartagena. Sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos, que es señal probable y próxima de condenación eterna al tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica, que trajo la salvación
a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tanto que no resistiríamos a creerlas si no las garantizara la santidad de este santo varón y la de Santo Domingo antes que él, y después la de muchos grandes personajes junto con la experiencia de muchos siglos. Pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación, como los herejes, impíos, orgullos y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. A este lo consideran con horror. Estas llevarían consigo una serpiente que una camándula. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos, teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre, Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María y consideran el rosario como devoción de mujercillas, solo buena para ignorantes analfabetos. Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María. Y cuantos más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía al Beato Alano a continuación de las palabras citadas antes. No sé cómo ni por qué, pero es real. No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el Rosario. Digo, si gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlos, pero siempre los estima y recomienda a otros. Recuerden, almas predestinadas, esclavas de Jesús y María, que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. El Ave María es el más perfecto cumplido que pueden dirigir a María. Es en efecto el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón, y fue tan poderoso, dados sus secretos encantos, sobre el corazón de María que, no obstante su profunda humildad, ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo. Con ese saludo debidamente resucitado, también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. El Ave María bien hecha, o sea, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo, a quien hace huir, y el martillo que los aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace fecunda el alma. Es un casto y amoroso beso que damos a María, en una rosa encarnada que le presentamos. Es una perla preciosa que le ofrecemos. Es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Les ruego, pues, con insistencia y por el amor que les profeso con Jesús y María, que no se contenten con rezar la coronilla de la Santísima Virgen. Recen también el rosario y, si tienen tiempo, los 15 misterios todos los días. A la hora de la muerte, bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo. Y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán las bendiciones eternas. La siembra generosa, cosecha generosa. Ahora, por favor, continúen a la segunda parte de este capítulo, que dará continuación al punto 6, la recitación del Magnificat.